quiero dedicar de manera muy especial esta predicación, este sermón a los padres en este día, pero también sin dejar de recordar y por supuesto incluyendo a tantas madres que cumplen ambas funciones, que cumplen la función de mamá, pero también cumplen la función de papá. Así que en esta predicación, en esta enseñanza, quiero incluir no solo a los papás, que por supuesto, como se dijo, cumplen y cumplimos un rol muy importante, pero también a todas las mamás que les toca cumplir ese rol, un doble rol en este tiempo. Y también quiero dedicarlo sobre todo al grupo de varones de la iglesia con los cuales estudiamos día a día. Estamos estudiando la vida de Abraham, un personaje muy desafiante, la vida del patriarca de la fe, y llevamos ya 60 días estudiando versículo por versículo a Abraham. Así que para todos ustedes, queridos varones, queridos hermanos, con los cuales estamos estudiando día a día este personaje de tanta bendición para nosotros, quiero de alguna manera también dedicárselo a ustedes este sermón, porque precisamente vamos a hablar de Abraham. Estamos estudiando a Abraham, por lo tanto vamos a hablar de Abraham. ¿Cómo se escribe una historia? Porque el título de la predicación de hoy es Dios escribe nuestra historia. Pero ¿cómo es que Dios escribe una historia? Vamos a ir a eso en unos minutos. Pero antes, permítame lo siguiente. El pueblo de Israel actualmente tiene 9 millones de habitantes. El 49% de sus habitantes tiene educación superior. Ocupa el tercer lugar de los países con mayor número de habitantes con estudios superiores, solo detrás de Canadá y Japón. La superficie del territorio de Israel es de aproximadamente 20.000 kilómetros cuadrados, para ser exacto, 20.770 kilómetros cuadrados. Solo para que usted tenga una referencia, Tucumán, siendo la provincia más pequeña de Argentina, tiene 22.524 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, Israel es más pequeño que nuestra provincia de Tucumán. La extensión del territorio de Israel es de 420 kilómetros, 424 kilómetros de norte a sur y 114 de este a oeste. Solo para que usted tenga una idea de lo que eso significa, 400% es el tamaño de Israel. Sin embargo, Israel es considerado el país más avanzado del sudoeste de Asia. En cuanto a desarrollo económico, está ubicado entre las principales potencias mundiales de economía. Para el año 2016 era la economía número 37 del mundo por volumen del Producto Bruto Interno. De los premios Nobel, 11 son de Israel. Explíqueme, ¿cómo un pueblo que vive en constante amenaza de guerra logra lo que ha logrado? ¿Cómo pudo una comunidad que comenzó secando pantanos y cultivando naranjas, 70 años después ser una potencia mundial con satélites en órbita? La mayor parte de su pequeño territorio es desierto. El desierto del Negev tiene 12.000 kilómetros cuadrados. Si usted recuerda, 20.000 kilómetros cuadrados es la superficie total, 12.000 de esos 20.000 es desierto. Sin embargo, produce la mayor cantidad de sus alimentos y encima exporta al exterior. Los productores agrícolas se convirtieron en pioneros en bioética, riego artificial, uso de agua tratada. Y siendo un país mayormente desértico, los bosques de Israel son una maravilla turística. A pesar de los limitados recursos naturales,
El desarrollo intensivo de la agricultura y el sector industrial durante las últimas décadas convirtió a Israel prácticamente en autosuficiente en la producción de sus alimentos y destacadas exportaciones que incluyen frutas, verduras, productos farmacéuticos, software, productos químicos, tecnología militar y hasta diamantes. Han sido creadores de los avances más significativos. Por ejemplo, el descubridor del teléfono celular es un descendiente israelí, Martin Cooper, quien descubrió el teléfono celular trabajando allí con Motorola. También son los creadores de la memoria USB, esa memoria que llevamos nosotros a todos lados. Es uno de los países más desarrollados en el campo de la energía solar. Israel es líder mundial en la conservación de agua y la energía geotérmica. Tiene el índice más alto de computadoras per cápita. Produce más documentos científicos que el resto de los países del mundo. Israel tiene los niveles de calidad de vida más altos de Medio Oriente. Explíqueme cómo lo lograron. ¿Cómo hacen? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sembró en ellos algo especial? ¿Quién escribió su historia? Y para eso tenemos que ir al libro de Génesis, sí, al libro de nuestro Génesis, de la Biblia. Génesis capítulo 12, usted puede ir conmigo allí, Génesis capítulo 12, leo en la Nueva Versión Internacional, porque así comienza la historia de este pueblo. El Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, a tus parientes y la casa de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré. El inicio de la historia es abrupto. Abraham era un hombre común entre sus vecinos, vivía en Ur de los Caldeos, una zona muy rica, muy fecunda. Es la gran Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y usted sabe que donde hay ríos hay vida, donde hay río, donde hay agua, hay precisamente agricultura, y ahí se establecen los pueblos. Por lo tanto, Abraham vivía en una tierra próspera. La gente de la región de la Mesopotamia, hoy sería más o menos la zona de Irak, adoraba a un panteón de dioses, a muchos dioses. Y seguramente Abraham era también, como hijo de todos, pariente de los vecinos, era también un adorador de distintos dioses. Pero se le presenta Dios, el verdadero Dios. Y le dice: Abraham, deja tu patria, tus parientes, la familia de tu padre, y vete a la tierra que te mostraré, porque quiero escribir una historia contigo. Quiero escribir una historia. Y esta historia se trata de esto, verso 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Esta es la historia que yo quiero escribir contigo. Miren, la historia que Dios comienza a escribir comienza a partir de tan solo un hombre, una persona. Esta historia, lo que Dios quiere escribir, descansa en la respuesta de una sola persona. Y la respuesta de Abraham la encontramos en el verso 4. En el verso 4 del capítulo 12 dice que Abraham partió tal como el Señor se lo había ordenado. Mire, cuando Dios escribe una historia, esa historia comienza con uno que cree en lo que Dios quiere escribir. ¿No le parece maravilloso? No es que Dios necesitó a la familia de Abraham, no es que Dios necesitó a todo un pueblo. La historia que Dios quería escribir
dependía o demandaba de uno, tan solo uno, que creyera lo que Dios quería escribir, lo que Dios se proponía escribir. Y así Abraham, por supuesto, con Sara, se constituirán en la primera generación de creyentes de su familia, su primera generación de creyentes. Dios comienza a escribir una historia que, por supuesto, incluirá a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Por eso que Dios después se dará a conocer como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de los hijos de Abraham. Pero todo comienza con un hombre, con una persona que creyó en lo que Dios quería escribir. Queridos hermanos, hermanas, iglesia, Dios está escribiendo una historia. Sí, también Dios está escribiendo una historia con nosotros. Ahora, gracias. Ahora, quizá usted se pregunta o dirá, o por ahí en forma incrédula, quizá dice, es que yo tengo muchas limitaciones. ¿Cómo Dios va a escribir una historia conmigo cuando yo tengo muchas limitaciones? Cuando yo sé de mis imposibilidades, ¿qué historia puede escribir Dios conmigo siendo que tengo tantas limitaciones? Bueno, déjame decirle que Abraham tenía serias limitaciones. Y lo vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 15. Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó a salir de la tierra. Deja a tu padre, deja a tus parientes, deja tu tierra, vete a la tierra que yo te mostraré, y esta es la historia que quiero escribir contigo. Y Abraham partió, tenía 75 años. Pero además de la edad, lo que tenía era que precisamente no podían tener hijos con su esposa Sara. Y por eso el capítulo 15, verso 2, cuando Dios le dice a Abraham, yo te quiero bendecir, el capítulo 15, verso 1, vino la palabra del Señor a Abraham y le dijo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Yo quiero escribir una historia de bendición para tu vida. Abraham le dice en el verso 2, oh Señor y Dios, Señor soberano, ¿de qué me sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Sigo aún sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Abraham en un momento entra en una crisis pensando en que esa historia que Dios quiere escribir, que es una historia de bendición, de prosperidad, lo que Dios quiere escribir conmigo, ¿cómo se va a llevar a cabo si yo tengo serias limitaciones? No tengo un hijo propio, no me has dado hijo, estoy sin prole, estoy sin hijos. Tú quieres formar una nación, tú quieres darme, bendecir a mis descendientes, pero no tengo hijos. Finalmente el que se va a quedar con toda mi herencia, finalmente la historia que estás escribiendo la vas a tener que escribir con un siervo de mi casa, con un esclavo de mi casa, con Eliezer de Damasco. Y el verso 4, me gusta cómo lo traduce la NBI, porque es exactamente eso. Si usted nota en el texto en la NBI, en la nueva versión internacional, hay un no entre signo de admiración, y eso es un no enfático. Dios le dice, no, la historia que yo estoy escribiendo contigo no tiene nada que ver con Eliezer. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Tu heredero será tu propio hijo. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Dios escribe la historia, las imposibilidades importan muy poco. Cuando Dios ha resuelto escribir la historia,
tus imposibilidades o mis imposibilidades importan muy poco al Dios que escribe la historia. Porque quien la está escribiendo es ni más ni menos que el Señor, el soberano, el Dios todopoderoso. Y le dice a Abraham: vení afuera un ratito, que te voy a mostrar algo. Y lo sacó afuera. Le dijo: mira hacia el cielo y trata de contar las estrellas que hay en el cielo, porque así de numerosos serán los hijos que yo voy a darte. Maravilloso. Por eso, ¿cuáles son tus imposibilidades? ¿Cuáles son tus limitaciones? ¿Cuáles son las imposibilidades con las cuales tú te enfrentas a diario y dices: no, Dios seguramente lo que está escribiendo conmigo es una historia de segunda categoría, porque yo tengo limitaciones, imposibilidades? Mira, cuando Dios escribe una historia, a Él le importa muy poco tus o mis imposibilidades, porque Él es el Dios todopoderoso. Amén. ¿Lo crees? Ven afuera, le dijo Dios, y mira los cielos y trata de contar las estrellas, porque la historia que yo estoy escribiendo contigo, Abraham, no tiene nada que ver con tus imposibilidades. Yo soy el Dios que puedo hacer posibles todas las cosas, porque yo soy el que escribe la historia. Maravilloso. Ahora, capaz que tú dices: bueno, no, mis limitaciones no son tan graves, pero sí, lo que pesa sobre mí es una historia de fracaso. Lo que pesa sobre mí es una historia de fracaso. ¿Qué historia puede escribir Dios conmigo cuando yo he fracasado? ¿He fracasado como persona o he fracasado en mi matrimonio? Soy una persona fracasada, no he logrado muchas cosas, no he podido lograr lo que en algún momento quise. Y la verdad que mi vida está marcada por una serie de continuos fracasos. Entonces, ¿de qué historia Dios puede llegar a escribir conmigo? Con una persona que precisamente ha estado repitiendo fracaso tras fracaso. A lo sumo, Dios podrá escribir una historia de tercera categoría. Y entonces, bueno, tendremos que conformarnos con ser una familia o con ser un matrimonio o con ser una persona de tercera categoría, porque mi vida está marcada por fracasos. Y lamentablemente hay muchas familias o muchos que creen precisamente en esa mentira. Porque cuando Dios quiere escribir una historia, Dios necesita de una persona que crea en Él. Y cuando Dios quiere escribir una historia con esa persona que cree en Él, a Dios le importa muy poco las imposibilidades de esa persona. Y cuando Dios quiere escribir una historia con alguien que cree y aún con esa persona que tiene imposibilidades, Dios las escribe a pesar de nuestros fracasos. Honestamente, si yo fuera el editor de la vida de Abraham, yo quitaría el capítulo 16 de Génesis. Porque el capítulo 16 de Génesis, en la vida de Abraham, tal como lo hemos estudiado con los varones, en la vida de Abraham, el capítulo 16 es un capítulo verdaderamente triste para la vida del patriarca de la fe. Porque Abraham tenía 75 años cuando salió de Ur de los Caldeos y fue a la tierra a la cual Dios le había prometido. Dios le dijo: yo te daré un hijo. Pero han pasado más o menos unos 11 años y el hijo no llega y el hijo no viene por ningún lado y Sara, su esposa, no queda embarazada y los años van cada vez corriendo más rápido. Ya no son los jóvenes de 75, hoy ya son los adultos de 86.
se le va la vida y cómo es que Dios va a escribir la historia si no hubiera un hijo. Y Sara le dice, mira Abraham, escuché que por acá en la zona se usa, es normal y es común que el hombre de la casa tome a la sierva, a la esclava y tenga un hijo con la esclava. Capaz que eso es lo que Dios quiere escribir contigo. Así que ¿por qué no tomas a la esclava? ¿Por qué no tomas a esta esclava egipcia llamada Agar, y tienes un hijo con ella? Y entonces esa es la historia que Dios va a escribir. Y Abraham dijo, ¿te parece, vieja, que sí, dale? Y bueno, vamos. Se lo estoy diciendo en mis palabras, usted tiene que ir a Génesis 16 para leerlo. Y Abraham tenía 86 años cuando nace entonces el hijo de la esclava, Ismael. Pero escuche bien, porque lamentablemente si nosotros leemos descuidadamente el texto bíblico nos perdemos los tiempos, que en el texto bíblico son tan importantes los tiempos. Abraham tenía 75 años cuando dijo, Señor, yo creo que tú puedes escribir una historia conmigo. Tenía 85 años cuando decidió tomar la lapicera en sus propias manos y escribir él la historia. Señor, como no escribes, yo la escribo. Y se metió en lío. Y tenía entonces 86 años cuando nació Ismael. Y van a pasar 13 años, escuche bien, 13 años de silencio donde Dios no va a hablar con Abraham. 13 años. Donde Abraham en algún momento se habrá puesto a pensar, ¿y qué pasa que Dios no me visita, no me dice nada? Bueno, seguramente vamos bien, este es el plan, esta es la idea que Dios tenía. Seguramente la idea que Dios tenía era precisamente esta, bendecirme a través de Ismael. 13 años después, cuando Abraham tenía 99 años, viene el capítulo 17. Entonces, entre el capítulo 16 y el capítulo 17, usted tiene que poner allí 13 años, una adolescencia de un niño. Ismael estaba en la plena adolescencia cuando Dios vuelve a visitar a Abraham. Y capítulo 17 dice, cuando Abraham tenía 99 años, cierra el capítulo 16 diciendo que Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y arranca el 17 diciendo que a los 99 años, por lo tanto 13 años después. ¿Lo ve en el texto? Se le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Escucha la manera en cómo Dios se le revela. Yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Y Dios le dice a Abraham, ya no quiero que te llames Abraham, ahora te llamarás Abraham, que significa padre de multitudes. Quiero cambiarte de nombre. Quiero que vivas conforme a la historia que yo estoy escribiendo contigo. Ahora préstame su imaginación. Abraham negociando con mercaderes allí en la zona donde él vivía. Y llega con un mercader y le dice, mucho gusto, mi nombre es Abraham, que por supuesto es padre de multitudes. Y el otro dice, padre de multitudes, ¿dónde están tus hijos? Bueno, no, la verdad que todavía tengo un medio hijo, pero la verdad que no, todavía no tengo hijos. Pero Dios, el Dios Todopoderoso, me dijo que me va a dar una gran descendencia. Y Dios lo lleva a Abraham a que viva conforme a la historia que él está escribiendo. Yo soy el Dios Todopoderoso. Y Abraham en el capítulo 17 piensa que lo que Dios va a hacer es precisamente a través de ese hijo de Ismael. Pero Dios le dice, no es así, Abraham.
Yo lo que voy a hacer contigo, y mire el verso 5, verso 6, te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. Y a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando, y yo seré su Dios. Esta es la historia que yo estoy escribiendo contigo. Verso 15, Dios le dijo a Abraham: a Sarai, tu esposa, ya no llamarás Sarai, sino que llamarás Sara. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Tanto la bendeciré que será madre de naciones, y de ella surgirán reyes de pueblos. Esta es la historia que estoy escribiendo contigo. Verso 17, entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar: ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Por eso dijo a Dios: concédele a Ismael vivir bajo tu bendición, porque la verdad que es imposible esto. Pero Dios le dijo: es Sara tu esposa la que te dará un hijo, al que llamarás Isaac, que significa risa. Porque cuando Dios escribe una historia, verdaderamente Dios tiene un sentido del humor maravilloso. Por eso, mire, cuando Dios escribe una historia, lo que necesita es de un hombre o una mujer, tan solo una persona que crea que Dios quiere escribir una historia. Y esa persona posiblemente eres tú, y seguramente eres tú, y seguramente soy yo, que hemos creído que Dios quiere escribir una historia con nosotros. Esa historia que Dios quiere escribir con nosotros no tiene nada que ver con nuestras imposibilidades. Las imposibilidades, cuando Dios escribe la historia, importan muy poco para Dios. Y aun cuando nosotros hayamos fracasado, Dios sigue escribiendo la historia. Ven, Abraham, 13 años después. Tú pensabas que podías escribir la historia. Yo quiero decirte la historia que estoy escribiendo. Y confirmaré mi pacto contigo. Y tus fracasos no han puesto fin a mi historia. Créelo en esta mañana, créelo en este momento. Tu fracaso no ha puesto fin a la historia que Dios está escribiendo. Si no fuera así, Abraham entonces no sería Abraham. Si fuera así, Israel no sería Israel, porque Abraham fracasó en el capítulo 16, tomando en sus manos la pluma que solo le correspondía tener a Dios, porque Él es el que escribe la historia. Él es el único capaz de escribir nuestra historia. A pesar de nuestros fracasos, Dios sigue escribiendo la historia. ¿No se maravilla de eso? Salvo que usted sea perfecto, de lo contrario, seguramente su corazón estalla por decir un gloria a Dios por eso. Porque la historia que Él está escribiendo no depende de mi perfección. Capítulo 21 de Génesis. Tal como el Señor se lo había dicho, se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez. Esto sucedió en el tiempo anunciado por Dios. Al hijo que Sara le dio, Abraham le puso por nombre Isaac. Cuando su hijo Isaac cumplió 8 días de nacido, Abraham lo circuncidó, tal como Dios se lo había ordenado. Verso 5. Abraham tenía ya 100 años cuando nació su hijo Isaac. Amén. Mire, cuando Dios escribe la historia, no importa nuestra condición. Aún con un hombre débil, casi muerto, una mujer estéril, Dios quiso escribir una historia. Pero se necesitó de un hombre o una mujer, tan solo una persona que crea en la historia que Dios quiere escribir. Con alguien Dios tiene que empezar a escribir la historia.
Con alguien Dios tiene que comenzar a escribir esa historia que incluirá a los que vienen detrás. Esa es mi historia, ese es mi testimonio, seguramente el de muchos de los que están acá o de los que están viendo en su casa. Yo vengo de ahí, yo nací en un pueblito chiquito de 800 habitantes. Un pueblo tan pequeño que si usted va en auto y pone segunda, se pasa de largo. Tiene que andar en primera y regulando para poder ver y notar que hay un pueblo. Un pueblito chiquito que todavía hoy no tiene testimonio evangélico, no hay una iglesia evangélica. Y usted dice, ¿y cómo pude yo haber salido de ahí? Dios, sin duda, Dios quiso escribir una historia. Primera generación de creyentes. Mis padres no eran creyentes, mis padres no me llevaron a una iglesia evangélica, mis padres no me educaron en lo que es las escrituras. No tengo abuelos creyentes, o no tuve abuelos creyentes, ni tíos creyentes, a los cuales mirar y decir, yo también quiero ir para allá, yo quiero ser como ustedes. Y jamás pensé de ese pueblito pequeño que hasta el día de hoy no hay una iglesia evangélica que predica el evangelio. Y usted dice, ¿cómo puede salir este espécimen de ahí? La verdad que no lo sé, salvo que alguien esté escribiendo la historia. Salvo que Dios esté escribiendo la historia. Y el Señor tiene un maravilloso sentido del humor. Maravilloso sentido del humor cuando Dios quiere escribir una historia. Y casado con 3 hijos, con todo el deseo y el sueño que teníamos de dedicarnos a estudiar la palabra del Señor en un seminario a tiempo completo, con 3 hijos, cuando teníamos 2 hijos, me acuerdo con Miriam, dijimos, bueno, capaz que ahora es el momento, y vino nuestra tercera hija y dijimos, imposible, ¿cómo vamos a poder ir a estudiar a un seminario, dedicarnos tiempo completo a estudiar la palabra del Señor? ¿Quién va a mantener a nuestra familia? Y bueno, con 3 hijos, recuerdo que partimos y nos fuimos fuera del país. Para graduarme del seminario tuve que firmar una declaración, porque yo venía de una corriente pentecostal y el seminario al que fui a estudiar al exterior era un seminario conservador. Así que tuve que firmar una declaración de que estaba de acuerdo con la doctrina del seminario que me había enseñado, cosa que hasta el día de hoy no lo entiendo, pero lo firmé. Está bien, te lo firmo. ¿Qué querés? ¿Querés que te firme eso? Un cheque, te lo firmo. Lo que quiero es graduar, porque para eso vine y eso es lo que estudié. Lo que quiero decirle es que Dios tiene un hermoso sentido del humor, porque 5 años después, la junta directiva de ese seminario me invita a ser el rector de ese seminario. Y yo le digo, pero hermanos, recuerden que yo firmé, yo me gradué con discrepancia doctrinal. Sí, no nos importa, pero queremos que seas el rector. Dígame si Dios no tiene un maravilloso sentido del humor. Y ojo, no lo digo esto en un sentido autorreferencial, lo digo en el sentido de animarte. Animarte. Que no importa las imposibilidades que tengas, que no importa aún los fracasos en los cuales hayas caído. Si Dios tiene la pluma en su mano y Él está escribiendo la historia, entonces cree, confía en Él, porque la historia que Él está escribiendo es una historia maravillosa y Él tiene poder para escribirla. Amén. Nosotros somos los primeros, pero nuestros hijos terminarán en otro lugar. Nuestros hijos llegarán más lejos de lo que nosotros hemos llegado, porque ellos inician con ventaja de que tienen un padre o una madre que creyeron a Dios y que le han dicho al Señor, Señor, escribe la historia, y esa historia que incluya a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Escuchen, varones, pero también mujeres, padres y madres, nuestros hijos se paran sobre nuestros hombros. Sobre hombros de hombres y de mujeres que creen que Dios está escribiendo una historia.
es donde se paran nuestros hijos, y vaya si tienen ventaja en comparación de muchos de nosotros. Mire, cuando Dios escribe la historia, Él la escribe de principio a final. Porque no se trata de mí o de usted, se trata de Dios, que es el que escribe la historia. No se trata de mí, sino de Él, no se trata de usted, sino de Él. Por lo tanto, crea y viva de acuerdo a lo que Dios está escribiendo con su vida, con sus hijos y con su familia. Cierro con este pasaje, Génesis capítulo 18, búsquelo por favor. Génesis 18, verso 17 al 19. Para mí este pasaje ha sido revelador y lo hemos compartido con los varones. Y el Señor le dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, es decir, escribiendo la historia que yo estoy escribiendo con Abraham, ¿acaso puedo encubrirle algo a Abraham? Pero mire el verso 19, y si usted es de lo de subrayar la Biblia, este es un pasaje para subrayarlo. Porque yo sé, dice Dios, porque yo sé de Abraham, que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre él, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que Abraham va a vivir a la altura de la historia que yo estoy escribiendo. Queridos, entreguemos nuestra vida al Señor, que sea Él el que la escriba. Creamos que Él está escribiendo una historia maravillosa en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra vida, en nuestra familia. A pesar de las imposibilidades, a pesar de los fracasos, crea que Dios quiere escribir y está escribiendo una historia maravillosa. Pero viva conforme a esa historia. Viva de acuerdo a esa historia que Dios está escribiendo. Viva de acuerdo a la historia que Dios está escribiendo en usted, en su familia, en la vida de sus hijos y en la vida de los hijos de sus hijos. Amén. Qué maravilloso saber que nosotros, algunos que hemos sido primera generación de creyentes, hemos tenido que comenzar arando una tierra y sembrando sobre una tierra. Pero los que vengan detrás nuestros, hijos y nietos y bisnietos y las próximas generaciones, tendrán mucho por delante, mucho más allá de lo que nosotros hemos hecho, pero comenzarán a trabajar en una tierra que nosotros antes fuimos trabajando, porque el Señor comenzó trabajando y escribiendo una historia mucho tiempo atrás. Amén. Oremos en esta mañana. Oremos para que el Señor sea que el que tenga el papel en blanco para escribir. Digámosle, Señor, escribe en mí. Escribe. Señor, es cierto, mi historia está llena de tachones, de garabatos, porque yo he tomado en algún momento la pluma en mis manos. Pero Señor, te entrego mi vida, te entrego lo que se ha escrito hasta ahora. Y Señor, sigue escribiendo tú esa historia, porque esa historia involucra a mis hijos y a los hijos de mis hijos, y seguirá de generación en generación, porque ese Dios que comenzó a escribir la historia, la va a escribir hasta el final, para llevar gloria y honra a su nombre. Oramos al Señor. Los que están acá, nos podemos poner de pie, vamos a orar al Señor. Han estado ya un buen tiempo sentados. Los que están en casa, tome ese tiempo para orar. Si tiene los hijos cerca, ¿por qué no? Los llama y ora con ellos. Tienen un tiempo de oración, diciendo, Señor, aquí está, escribe libremente. Escribe, Señor. Mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos,
Mis hijos están en tus manos, mis nietos están en tus manos. Escribe, escribe, Señor. Padre, a ti oramos en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos. A ti oramos en esta hora, Señor, reconociendo que la historia que tú escribes es una historia perfecta, maravillosa, porque tu voluntad es perfecta. Y esa historia que estás escribiendo, Señor, no solo es mi historia, es la historia que involucra a mis hijos y a los hijos de mis hijos, a toda mi familia. Y Señor, yo sé que tú estás haciendo cosas maravillosas, porque tú eres un Dios que escribe a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros fracasos. Tú eres un Dios que escribe. Por eso en esta hora, Señor, entregamos nuestra vida a ti, entregamos, Señor, nuestra familia a ti. Como hombres, como padres, entregamos la vida de nuestros hijos en tus manos para que escribas en ellos. Como madres que cumplen esta función, aún una función doble de madre y padre, Señor, también ahí está la vida de ellas y sus hijos e hijas, Señor, para que sigas escribiendo en ellos y en ellas una historia maravillosa de bendición. Señor, gracias, porque no hay nada que detenga lo que tú quieres escribir. Y por eso, Señor, es que en esta hora oramos a ti y te decimos, Señor, escribe la historia de nuestra vida. Señor, si hay tachones y garabatos en la historia, a pesar de esos tachones y garabatos, escribe, Señor, porque en esta hora ponemos en tus manos, Señor, nuestra vida como un papel para que escribas. Y, Señor, tomamos el compromiso de vivir de acuerdo a esa historia que ya has comenzado a escribir. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor.